Hace unos años me invitaron a un almuerzo con el expresidente del gobierno de España y hasta ese momento yo no sabía nada más que eso. Así que entré a Google para tener información y poder entablar una conversación con él. Ya en el almuerzo, con los asistentes y yo al lado del presidente, decidimos hacer salud. Salud por el Perú, salud por España, salud por la democracia. Y cuando me tocó a mí al final, le dije, salud presidente, porque hoy día es su cumpleaños. Gracias, Wikipedia. Y a partir de ahí se generó un vínculo muy importante y una amistad que dura hasta el día de hoy. Como él mismo dice, cuando vengo al Perú, cuento siempre con Úrsula para todo lo relacionado con este país. Una de las cosas que más me apasiona en la vida es generar vínculos entre las personas, conectarlas y hacer que las cosas sucedan, lo que yo llamo Cupido empresarial. Y cuando las cosas suceden, soy absolutamente feliz. ¿Qué les quiero decir con esto? Que en el mundo del management, las relaciones públicas juegan un papel muy importante en el logro de los objetivos. Muchos ejecutivos me preguntan, ¿cómo hago para que la gente sepa quién soy? ¿Cómo hago para elevar el perfil de mi empresa, para conectarme mejor con mis stakeholders? Entonces, ahí está el valor de las relaciones públicas. Debemos conectarnos para el éxito. Un ejecutivo exitoso es un ejecutivo que se relaciona. Entonces, ¿qué podemos aprender para conectarnos mejor? Que primero es saber que no hay una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión. Observar nuestro lenguaje corporal para tener buena actitud y disposición al diálogo. Sonreír, que es nuestra mejor carta de presentación. Hablar menos y escuchar más para comunicarnos mejor. Tener empatía espontánea y genuina. Hablar con nombre propio, aprenderlo es una señal de deferencia. Portarnos bien para afianzar nuestra buena reputación. Comunicarnos en positivo para generar apertura. Y saber conversar para establecer una relación de confianza siempre y cuando tengamos interés genuino. Agradecer siempre, eso es muy importante. Las fotos corporativas influyen mucho en nuestra imagen de marca personal. ¿Ustedes sabían eso? Lo que tienen que hacer es tener en cuenta que una foto corporativa no es ni bonita ni fea, sino es una foto que conecte, que encaje con nuestra personalidad, que genere apertura y que transmita confianza. ¿Qué es lo que podemos lograr? Que nuestra base de datos se convierta en una red de contactos y con el tiempo nos daremos cuenta que no hay ni empresarios ni celebrities inalcanzables. Acérquense a las personas, no tengan miedo. He descubierto en el camino que las puertas sí se abren. Todo es cuestión de actitud. Así que seamos perseverantes y tengamos mucha paciencia para lograr nuestros objetivos. Se trata de mantener viva la relación. ¿Qué podemos lograr con esto? Que nuestra base de datos se convierta en una red de contactos. Y con el tiempo nos daremos cuenta que no hay ni empresarios ni celebrities inalcanzables. Acérquense a las personas, no tengan miedo. He descubierto en el camino que las puertas sí se abren. Todo es cuestión de actitud y de ser perseverantes y tener mucha paciencia para lograr nuestros objetivos. Se trata de mantener viva la relación. Un detalle valioso, por ejemplo, es estar atento a los detalles. Eso genera vínculos muy importantes y construye relaciones a largo plazo. Entonces, consideremos que el diablo está en los detalles. Mostremos interés en el trabajo de los clientes. Celebremos sus logros o acontecimientos importantes. ¿A quién no le gusta que nos saluden por nuestro cumpleaños? Nace su hijo, le hacen una entrevista linda en algún medio de comunicación. Mandémosle una nota escrita a mano, como lo hacíamos antes, si queremos agradecerle algo. Invitémosle un café, seamos puntuales, refirámosle clientes, hagámoslo sonreír.
Una vez, la embajadora de Colombia acá en Perú recibió por primera vez a su presidente y lo alojó en su residencia en vez de en un hotel. Y para que él se sienta cómodo, le puso en la habitación donde le asignó una foto de su familia con una nota que decía: siéntase como en su casa. Más allá de las reglas protocolares que uno debe cumplir, este gesto generó cercanía y confianza entre las personas. Otro ejemplo que tiene que ver con los detalles, pero también con la empatía, me contó mi hermano, que vivió una época en Malasia, que los musulmanes no comían la comida que se les ofrecía cuando iban a algún lado. Y esto no por un desplante, sino por respetar sus creencias y su religión. Entonces, ellos no consumen ni alcohol ni cerdo porque va en contra de sus principios. Sin embargo, tampoco cualquier utensilio o plato o superficie que haya tenido contacto con estos insumos lo consideran contaminado. Entonces, cuando ellos invitaron musulmanes a su casa, contrataron un catering y alquilaron platos y cubiertos para que se sientan cómodos y bien atendidos. Para terminar, quiero decirles que el desafío más importante para beneficiarse de las relaciones públicas sea el de construir una red de contactos estratégica para cultivarla en el tiempo. Esta actividad aparentemente sencilla implica grandes retos. Sigamos entonces generando vínculos en nuestro país diverso y globalizado a sus 200 años de independencia. Muchas gracias.